Hola, hola queridos amigos, qué bueno que nos acompañan en un programa más de Desayunando con. Como pueden ver, hoy estoy con un orgullo acayuqueño, un gran amigo, Gracias. el doctor Juan Francisco Flores Nazario, un gran angiólogo y ya con mucho reconocimiento, amigo. Gracias, gracias Alicia. Para mí es un honor estar de regreso aquí en mi tierra, la tierra que me vio nacer en Acayuca, en Veracruz. Y gracias por esta oportunidad que me das para platicar lo que me preguntabas en otras ocasiones, que qué cosa es o a qué se dedica la arqueología, ¿no? Así es, porque sabemos nada más de manera muy somera lo que significa o para qué sirve un angiólogo, pero qué mejor que un especialista de tu calidad pues nos pueda explicar un poquito más en qué consiste la angiología. Ok, la angiología y cirugía vascular y endovascular, como oficialmente se conoce mi especialidad, es una rama de la medicina que se encarga del tratamiento, el diagnóstico y la resolución de todos los problemas que afectan a la circulación sanguínea. Como podemos ver, el cuerpo se divide en varios sistemas: el sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético y el sistema circulatorio, entre otros que me faltó mencionar. El sistema circulatorio es el que se dedica a llevar la sangre y con ella el oxígeno y los nutrientes para que cada célula del cuerpo viva. Pero como su nombre lo dice, el sistema circulatorio circula, es decir, genera un ciclo de vida que consiste en que el eritrocito, que es una de las células, los glóbulos rojos, son los que nutren de oxígeno a todas las células del cuerpo. Para que esto suceda, la sangre debe estar en estado líquido. Ok. De hecho, la sangre es el único tejido, porque la sangre es un tejido, así como la piel, el músculo, los huesos, también la sangre es un tejido, pero debe estar en estado líquido para que haga su función. Y circula a través de todas las redes venosas y arteriales que existen en el cuerpo. Y lo que hace que esa sangre, que ese fluido vital se mueva, es el corazón. Cada vez que nuestro corazón late o pulsa, el corazón hace esto, es la bomba y genera el movimiento y la fuerza suficiente para que la sangre circule y así cumpla su función. Wow. Toda la sangre se mueve a través de diferentes vasos sanguíneos, por eso se llama vascular, porque viene de vaso, y angiología viene también del griego, que angio es vaso y logos es tratado, y obviamente esos términos engloban el nombre de la especialidad. Entonces, regresando, la sangre se mueve a través de los vasos sanguíneos con la fuerza que el corazón le imprime o que impulsa con cada latido cardíaco. Por eso también es importante tener un corazón sano. Claro, el sistema circulatorio se compone del corazón, que es la bomba, y los vasos sanguíneos, que son las arterias y son las venas. Es importante mencionar que una vena y una arteria, aunque son vasos sanguíneos, tienen diferente función. Vamos a situarnos en el corazón. El corazón se contrae, es decir, late, y esa contracción, es un músculo, genera la fuerza suficiente para impulsar la sangre hacia el cerebro principalmente y a todas las partes del cuerpo. Para eso tenemos que tener una vasculatura o unos vasos sanguíneos sanos. Los vasos que llevan la sangre del corazón a todas las partes del cuerpo se llaman arterias. Las arterias, si te das cuenta, tú te puedes tocar el pulso, las arterias pulsan, porque el pulso es la transmisión de la fuerza del latido cardíaco que hace que se mueva la sangre, y cada vez que tú tocas el pulso es un latido, por eso muchas veces medimos la frecuencia cardíaca tocando los pulsos. Y lo que hace el corazón es latir, y cada latido va mandando sangre a todas las partes del cuerpo. Y eso es por medio de las arterias. Ojo, el corazón pulsa y sale por las arterias la sangre a todas las partes del cuerpo. Esa sangre ya va oxigenada, es decir, antes de llegar al corazón, pasó primero por los pulmones, agarró el oxígeno, llegó al corazón y el corazón la impulsa. Una vez que la sangre ya cumplió su función en cada célula del cuerpo, va a regresar para completar el círculo por medio, pero ya de las venas. Oh, ya. ¿Sí me explico? Entonces está el corazón, blanda la fuerza, se contrae, late, sale por la aorta y a las diferentes arterias.
Llega al cerebro, llega a todas las partes del cuerpo, a las vísceras, a los pies, y una vez que ya hizo su función, que entregó el oxígeno y otros nutrientes, o sea, cada vez que tomas una pastilla o te pones una inyección, llega al torrente sanguíneo y por medio de la sangre va a hacer esa función el medicamento que tú estás poniendo. Oye, perfecto. Y ya una vez que lo hizo, ya regresa por medio de las venas al corazón. Entonces, las venas son los vasos que regresan la sangre de donde ya hizo su función hacia el corazón. Y así es como funciona nuestro sistema circulatorio. Amigo, la mayoría de nosotros, los ciudadanos, de la gente normal, siempre nos descuidamos nuestra salud, somos muy desidiosos. Y a veces una pequeña inflamación es una señal de que debemos acudir al médico para que nos diga cómo está precisamente nuestro sistema circulatorio. Ir con un angiólogo. A veces esa pequeña inflamación se nos puede complicar. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Cuando hay un problema, cuando te asocias a inflamación, a nosotros en el cuerpo se nos pueden inflamar lo único que no se inflama es el pelo. Sí. Sí, pero se te puede inflamar pues, el cerebro, la piel, los ojos, todo. Pero cuando se inflaman las piernas, es en el 90% de los casos debido a un problema de circulación. Y cuando es un problema de circulación, principalmente es un problema venoso. Las enfermedades de la circulación que afectan las venas son la principal causa de consulta en nosotros los angiólogos. Muchos de los pacientes que llegan, sobre todo las mujeres, porque de 3 mujeres por un hombre son las que se afectan de las varices. Las famosísimas varices. La principal causa de consulta con nosotros los angiólogos, ojo, no es la única, pero sí es la más común, son las varices. Y las varices es el resultado, es el tributo que nosotros pagamos a la evolución por andar en 2 extremidades. Acuérdate que según Charles Darwin, en la teoría de la evolución, nosotros venimos del mono. Sí. A partir de que evolucionamos a andar en 2 extremidades, tuvimos la oportunidad de que con las otras 2 de arriba, o sea, con las manos, con los brazos, crear herramientas. Y es así como nosotros nos distinguimos de las demás especies y empezamos a andar en 2 extremidades, ya no en 4, se nos desapareció la cola y fuimos evolucionando. Pero a partir de eso, como estamos nada más en todo nuestro cuerpo cargando en 2 extremidades, la naturaleza o Dios es muy sabio. Y en las venas, imagínate las venas que esto es un tubo, tenemos unas válvulas que los ingenieros ya después le pusieron válvulas Check. Estas válvulas hacen o permiten que el flujo siempre vaya en una sola dirección. El flujo lo que hace es subir cuando la sangre tiene que subir por las venas desde los pies hacia el corazón, tiene que vencer muchos obstáculos. Dentro de esos es la fuerza de gravedad y la presión hidrostática. La presión hidrostática no es otra cosa más que el agua que está aquí, por ejemplo, carga el agua que está arriba, ¿no? Eso genera una presión. Y la fuerza de gravedad son los principales obstáculos, entre otros. Entonces, la naturaleza nos proveó de unas válvulas, que las válvulas hacen que la sangre siempre fluya hacia arriba, pero no hacia abajo. Entonces, esto garantiza el flujo siempre en una sola dirección, siempre y cuando estas válvulas y la pared venosa estén sanas. Así es. Las varices, en la mayoría de los casos, tienen un componente altamente hereditario. Es por eso que si tu abuelita, tu mamá tuvo varices, las posibilidades de que tú padezcas las varices son muy amplias, son muchas. Entonces, cuando a lo largo de los años, con el número de embarazos, con el consumo de anticonceptivos, las actividades que tú hagas, no es lo mismo una persona que se dedica a una actividad estando mucho tiempo de pie, como los taqueros, los meseros, los profesores, todos los que están en una sola posición sin moverse o se mueven en un cuadrito muy pequeño, van a tener un desgaste de esas válvulas. Entonces, tenemos a la vena y la pared de la vena debe tener un tono y también las válvulas. Cuando ya las paredes se debilitan y se van haciendo más frágiles, se abre una vena que tiene un calibre determinado así, se hace más grande, ya las válvulas no sellan bien y eso hace que la sangre en lugar de subir se regrese y empiezan a tener los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Lo que tú dijiste, se inflaman las piernas, se hinchan, duelen, arden, hay calambres, hay pesadez, hay hormigueo y evidentemente
surgen las famosas varices, que son venas dilatadas y tortuosas, como serpientes. Ajá, sí, sí, las he visto. Afortunadamente hasta ahorita no tengo varices, pero sí las he visto y sí se ve enseguida la inflamación de la vena, ¿no? Bueno, o así se ve, como si la vena estuviera muy inflamada cuando es una varice. Así es. De hecho, el diagnóstico de varices clínico es evidente. O sea, si salimos ahorita a la calle, vamos a ver cuántas personas andan por la vida caminando con las venas saltadas. Sí. Eso es en la primera etapa. En la siguiente etapa ya empiezan a hincharse, ya empiezan a doler, sobre todo es un dolor de predominio vespertino. Ya después del mediodía se empiezan a hinchar las piernas y empiezan a doler. En etapas más tardías empieza a haber calambres, dolor y puede haber hasta incapacidad. ¿Y hay manera de prevenir? O aparte, o a fuerza tiene uno que ir con el angiólogo para que nos dé determinado tratamiento. Sí, mira, se puede prevenir el daño o la complicación. La genética no la podemos modificar. Si tú tienes una genética, una carga genética, una herencia muy fuerte para varices, es muy probable que la padezcas. Pero no tienes que vivir el mismo calvario que vivió tu abuelita o tu mamá, que siempre andaba con las piernas hinchadas, o la clásica señora esa que trae la falda larga, ya que no se utilizan las enaguas como las usaba mi abuelita Carmen, ¿no? Que traía las faldas hasta el tobillo. Ese tipo de vestimenta no permitían que apreciáramos las enfermedades en esa época. O aparte, son motivo de vergüenza, son motivo también de molestia, de pudor, y siempre andan cubiertas hasta abajo o andan vendadas. O en pantalón. O en pantalón. En la época actual es el pantalón. Entonces son pacientes que en el mayor grado de complejidad o de avanzada la enfermedad llegan a tener úlceras. Seguro tú has visto pacientes que andan por la calle primero con las piernas varicosas. A veces no se ven las varices porque es tanto lo hinchado que se borran con la hinchazón. Pero están manchadas, supuran, y ves la llaga ahí que incluso a veces escurre, hay fetidez, hay mal. Entonces ese es el grado más avanzado de complicación de la enfermedad venosa crónica o de varices. Sí, que se llaman llagas varicosas comúnmente, sí, ¿no? Úlceras varicosas. Úlceras varicosas. Sí. Y es, bueno, tengo entendido que es muy complicado también poder sanar rápidamente de un tipo de estas úlceras, ¿no? Mira, es importante lo que dices, porque hasta cierto tiempo muchos pensaban que era incurable. Hoy por hoy, te digo, gracias a la experiencia que estos años me ha dado, a partir de que me dedico a la arqueología, hoy por hoy te puedo decir que más del 90% de las úlceras varicosas se pueden cerrar. ¡Wow! Es un avance tremendo. Muchísimo. Y me ha tocado ver tristemente gente que desgraciadamente no llegó a manos adecuadas, a tener el tratamiento adecuado, y pues me ha tocado a mí cerrar úlceras de 20, 30, hasta 40 años de evolución al que tengo. Señora, imagínate lo que es vivir 40 años con una llaga, lo que huele, lo que duele, la molestia. Son personas que no saben lo que es meterse a nadar en una alberca, ir a la playa, ir a un río, bañarse a gusto. Te cambia tu calidad de vida, ¿no? Exacto, eso es a lo que yo quiero llegar, porque muchos de los pacientes me dicen que les quieren cortar las piernas porque tienen úlceras varicosas. Esa es una aberración. Eso no debe de pasar. Hoy por hoy a nadie le deben de cortar las piernas por una úlcera varicosa. Que también muchas veces el descuido es el que te lleva a eso, ¿no? Sabes que tienes las úlceras, mucha gente no tiene la higiene, el cuidado adecuado, y ahí vienen las complicaciones. ¿Estoy bien? Así es. La complicación de las úlceras, en la mayoría de los casos, es por negligencia, o del paciente o del médico. Y eso es importante mencionar, que la angiología y la cirugía vascular, aunque es una especialidad joven todavía comparada con la cirugía general, la pediatría, la clínica obstetricia, habemos más angiólogos, pero no lo suficientes como para cubrir las demandas del territorio nacional. Estamos hablando de México. En México somos alrededor, no somos 1000 angiólogos, somos menos de 900 y cacho que somos angiólogos, porque hay otros que dicen serlos y no son, no lo son, o que estén certificados, etc. Somos alrededor de 900 y cacho.
Entonces, para más de 120 millones de siendo- habitantes. y siendo la enfermedad vascular más frecuentemente, la enfermedad venosa crónica, somos insuficientes. Entonces, como somos insuficientes nosotros, las instituciones de salud públicas se ven rebasadas por la demanda. Incluso muchas veces muchos pacientes pues, caen en el maltrato, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan prioridad. Un paciente difícilmente se va a morir por una úlcera varicosa. Eso es algo que no pasa. Entonces no es una urgencia, entonces le dan prioridad al que está a punto de morir o a punto de perder la pierna o que tenga una enfermedad más compleja y la van dejando. Y muchos de estos casos la pasan a que sean manejados por enfermeras, por médicos generales, que no tienen la preparación suficiente para resolver el problema de fondo. Porque lo importante de cerrar una úlcera varicosa es resolver el problema hemodinámico de fondo. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Lo que origina la úlcera, si tú no lo corriges, no va a funcionar el tratamiento que le pongan. Es probable que llegues a cerrar la úlcera con curaciones y medidas de higiene, que ahorita vamos a mencionar. Pero si no resuelves el problema de fondo, la úlcera o no va a cerrar, o si cierra, bueno, va a recurrir, va a volver, o como dice la gente, va a retoñar, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces, ese es el problema principal. Por eso me da mucho gusto que me invites a hacer esta entrevista para dar a conocer las bondades o el de que es tener un angiólogo de cabecera. Por ejemplo, aquí en Acayucan tengo dos conocidos angiólogos, que uno fue mi maestro, el doctor Hernando Zulbarán, le mando un saludo, es un excelente angiólogo él. Está el doctor Segura Feria, que creo que no vive aquí, va y viene, no sé, pero son los que yo tengo que aquí, pero en la región no hay otros angiólogos hasta Veracruz, hasta Villahermosa, que son las ciudades más grandes. Es cierto, porque en Incuaxa conozco alguno. No hay, seguro debe haber alguien, o sea, ahorita ya hay más. Pero en la zona, no sé cuántos miles de habitantes tenemos aquí. Aquí cerca son más de 100,000. Sí, Para sí. uno o dos es insuficiente. Sí, porque como tú dices, o sea, aparte creo que es necesario que nosotros empecemos a tener la cultura de la prevención. Aunque no estemos enfermos, ir a checarnos, a ver cómo estamos, para poder acudir a tiempo y que no se nos compliquen más las cosas, ¿no? No vamos lejos. Hace unos años platicaba con un amigo, el doctor Anuar, que también le mando un saludo, que fue compañero de mi infancia. ¿Cuántas unidades de terapia, más cuántos ventiladores había en Acayucan cuando estábamos en la ola más grande de COVID? Creo que 2 o 3 habitaciones máximo. Imagínate. Entonces, dependiendo de dónde estés, dónde viva y la infraestructura de salud que haya, vas a tener las posibilidades de curarte o de salvarte de alguna enfermedad, dependiendo de cómo esté tu caso, ¿no? Tu caso y la zona en que estés tú viviendo. Y, por ejemplo, o sea, ¿cuántas camas de terapia intensiva hay aquí? ¿Cuántos ventiladores? Si hubiera un rebrote o un segundo, otra epidemia otra de ola, como enfermedad le dicen, ¿no? respiratoria, ¿no? Entonces, es difícil. Si de eso lo traspolamos al servicio de arqueología, lo que implica la especialidad de arqueología, pues hay zonas del país que están tremendamente descubiertas porque no hay ningún angiólogo en la zona, o los que hay no son suficientes para cubrir la demanda. Regresando a la angiología no solamente ve varices. Las varices y las úlceras varicosas son la primera causa de consulta, pero no es la única. ¿Qué vemos los angiólogos? Estamos hablando de la enfermedad venosa. Ajá. Pero acuérdate que al principio te dije que había arterias también. Sí. Las arterias también se tapan. De hecho, un infarto al corazón, que eso lo ve el cardiólogo, ojo, nosotros vemos la circulación de todo el cuerpo, excepto cráneo y corazón. ¿Por qué? Porque el corazón lo ve el cardiólogo, el cirujano del corazón, y el cráneo no lo ve el neurocirujano. Entonces, cuando hay problemas de aneurismas o problemas de sangrado y todo eso intracraneal, lo ve el neurocirujano. Que por cierto, también no sé cuántos hay aquí en Acayucan. Si Neurocirujanos, ninguno. Pues imagínate que tú tuvieras un hematoma intracraneal, te mueres, porque no hay nadie que te drene, que te resuelva el problema. Si tienes un tumor, no hay. Y cardiólogos sí hay, sí, tengo algunos conocidos.
pero cirujanos de corazón no sé, o sea, si tú necesitas un trasplante de corazón, si necesitas cambiarte una válvula, No, si aquí en necesitas, Acayucan no, definitivamente. es no. algo que es de pensarse, ¿no? Pero la angiología no nada más ve las venas, sino ve todas las enfermedades también de las arterias, como repito, excepto cráneo y corazón. Los aneurismas, ¿qué es un aneurisma? Imagínate que es una arteria que debe tener un calibre normal y de pronto se empieza a inflar, como un globo cuando lo pones Al gas, por ejemplo. a la llave de agua y se infla de tal tamaño que se revienta. Si el aneurisma está en el cráneo, por ejemplo, que es el territorio del neurocirujano, pues un hematoma y se muere. Pero la mayoría de las veces los aneurismas que nos competen son los aneurismas de la aorta abdominal. Entonces aquí seguro no hay donde operar un aneurisma, tiene que ser una ciudad más grande, Sí. que tenga banco de sangre, unidad de cuidados intensivos y otro tipo de colegas que pudiéramos interactuar para poder llevar al Aquí paciente. se necesitaría un equipo, ¿no? Un equipo Claro, médico. sí, la mayoría de nosotros trabajamos en equipo. Y qué otra cosa, cuando las famosas embolias, porque muchos de nosotros, de hecho, la idea que yo tengo de la embolia, cuando mi papá o mi mamá decía, es que le pegó una embolia a fulanito de tal, teníamos la idea de que la embolia es que se te va la boca chueca, o que se te pone así. Con parálisis, ¿no? Exacto. No, el embolismo no es cuando hay un trombo y el trombo es un coágulo. Acuérdate que te dije que la sangre debe estar en estado líquido. Así es. O sea, para que circule así debe estar. Pero imagínate que esto llega un momento que en lugar de estado líquido, imagínate que se congela, se pone sólido. Igual le pasa a la sangre cuando se coagula, o sea, un trombo. No pasa. No, se pone sólido. Si ese coágulo, a través del torrente sanguíneo, por la misma sangre que no está coagulada, se va empujando, viaja. Cuando el trombo viaja se llama embolismo. Y si ese émbolo se va y se atora porque ya no sigue circulando. Y si se atora en la parte de aquí, esta parte de aquí, a donde va la mano, se queda sin circulación. Y si no se resuelve, se muere la sangre. Ahí es donde vienen las amputaciones, cuando no hay tratamiento. Si no se resuelve. Ujú. ¿Sí? Entonces, los embolismos es que un trombo viaja por el torrente sanguíneo hasta que se atora en una parte y esa parte se queda sin circulación y esa parte de no tratarse se muere. Y eso pasa, por eso cuando pasa un embolismo hacia acá, es que quedan con alguna secuela neurológica y quedan con la boca caída, con el párpado, no pueden hablar, no pueden ver. Esa es la famosa embolia, pero casi siempre es neurológica, pero eso puede pasar en las piernas, en las manos. Y un trombo puede provocar incluso la muerte si se va al cerebro, ¿no? Tengo entendido. Claro, puede provocar la muerte si se va al cerebro, se va se va al pulmón. Ah, el pulmón. ¿Sí? Otra de las enfermedades que tratamos los angiólogos son las famosas tromboembolias pulmonares. Las tromboembolias pulmonares es que se formó un trombo en una vena, ese trombo se desplaza, es decir, es un embolismo hasta que llega a una de las arterias pulmonares y las tapa. Si es un trombo chiquito, a lo mejor no nos damos cuenta. Si es un trombo mediano, probablemente te falte el aire. Si es un trombo grande, en ese momento te desmayas y si te atienden en terapia intensiva y te destapan, probablemente vivas. Y si no, te mueres. Así es. Grave, es grave. Así es, sí. ¿Qué otra cosa vemos los angiólogos? Insuficiencia arterial, es decir, los pacientes que a lo largo de los años se le van tapando las arterias. Por el puro envejecimiento es normal que se vayan cerrando las arterias. Pero si a eso le agregas diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo, entre otras, y si eso puede, un paciente puede tener todos. Pues un paciente es obeso, es hipertenso, es diabético y aparte fuma. Entonces, a lo largo de los años se van tapando las arterias. Se les va formando un sarro alrededor, se va reduciendo el diámetro hasta que llega un momento que no circula la sangre suficiente y el paciente empieza a claudicar. ¿Qué es esto? El paciente camina y se tiene que parar para descansar. ¿Por qué? Es en las piernas. Puede ser acá también, porque la enfermedad arterial periférica no nada más afecta a las piernas, también afecta al corazón, las carótidas. Entonces, pero hablando de la angiología, las piernas. No puede subir las escaleras o una pendiente, una subida, porque les duele, no le llega sangre al pie y ya no puede seguir. Es como cuando antes que los carros usaban carburador, que se tapaban las estrellas y que acelerabas y no jalaba, o que cascabeleaba. Es lo mismo, pero en las piernas. Como se van tapando, y eso de no hacer nada, el paciente puede terminar amputado. Wow, eso sí es. Entonces es enfermedad bastante fuerte. Claro, enfermedad arterial periférica o insuficiencia arterial crónica, porque puede haber una insuficiencia arterial aguda.
¿Y hay algún estudio que nos podamos hacer para ver cómo están nuestras arterias? Claro, lo principal que podemos hacer nosotros es tocar los pulsos. Si tú tienes pulso y el pulso pedido así, lo que hacemos es trazar una línea del huesito de acá, del tobillo al dedo gordo, lo dividimos en 3 y aquí en medio, en el tercio medio, se tocan, debe de palparse el pulso. Todos debemos tener pulso, lo normal es que todos tengamos pulso. Y si no, ya lo que sigue es que te revise un angiólogo, se puede hacer un ultrasonido Doppler, que solo, por ejemplo, yo lo hago en la consulta a todos mis pacientes, y determinar qué grado de insuficiencia arterial tienen. O si, por ejemplo, se ponen los pies fríos, cambian de color, pero más importante, los factores de riesgo. Si eres diabético, fumas, si eres hipertenso, tienes mayores de 60 años, las posibilidades que tengas eso son muy altas. Mejor chécate, ¿no? Y hay excelentes tratamientos para eso, tratamientos endovasculares que consisten en meter, así como se tapan las arterias del corazón, se pueden tapar las arterias de las piernas. O en su defecto, si no se puede hacer un bypass, que consiste en puentear la arteria que está tapada, quitamos una vena o ponemos un injerto de plástico. Si la sangre no pasa aquí porque aquí está tapado, ponemos el injerto aquí, lo conectamos acá, brincamos la oclusión y ya llega al pie sano. Entonces, otra de las enfermedades que nosotros vemos es el pie diabético. Es lo que te iba a preguntar, porque ¿cuánta gente ha perdido su pie, su dedo, precisamente por esta situación, ¿no? Del famosísimo pie diabético y tan temido. El pie diabético es una complicación aterradora, espanta, causa dramatismo, porque muchos, o sea, de los pacientes que son diabéticos pueden perder las piernas por un manejo de una herida mal. De hecho, la diabetes mellitus es la principal causa de amputación en el mundo. Y lo más triste es que el 80% de las amputaciones que se hacen hoy en día no se debieron haber hecho. ¿Sí me explico? O sea, de 100 pacientes que se amputan, 80 se pudieron haber evitado. ¿Por qué? Explícanos un poquito más. Por el mal manejo, el mal diagnóstico y la falta de una buena valoración. Como es muy abundante, como es muy frecuente el pie diabético, la diabetes en sí. De hecho, en México somos el segundo lugar en diabetes en el mundo. Y se dice que ahorita que tú y yo estamos platicando, que llevamos como 15, 20 minutos, ya se amputaron unas 20 personas en el mundo. Casi cada minuto. Cada 30 segundos se corta una pierna en el mundo por la diabetes. Oye, qué cifra tan alarmante. En el mundo. Se supone o se cree que unas estadísticas actuales que que hay en el mundo como 460 millones de diabéticos diagnosticados en el mundo. Hay otra cifra de los diabéticos que son, pero no están diagnosticados. Y se cree que para el 2040 va a haber 70 millones de diabéticos. Perdón, 700 millones. Sí, y obviamente es una gran carga para el gobierno en cuestión de salud, ¿no? Tantas personas con diabetes. Creo que es una de las enfermedades que más gastos genera. Así es. De hecho, la primera causa indirecta de hospitalización en México es una enfermedad o una complicación derivada de la diabetes. Pie diabético, insuficiencia renal por diabetes, infecciones de vías urinarias por diabetes, descompensación metabólica, enfermedades cardiovasculares asociadas a la diabetes, entre otras. Hasta la vista, ¿no? Exacto, retinopatía diabética. El doctor Jesús Kumate, en los 90, me acuerdo, yo era estudiante de medicina y vi una conferencia que dijo que de no hacer nada para el 2030, que estamos a 7 años, 6 ya, para mañana, no va a haber presupuesto en salud que alcance para manejar las complicaciones derivadas de la diabetes. ¡Wow! Esto es muy importante porque si tomamos en cuenta, la diabetes aumentó porque aumentó la obesidad. Y eso tiene que ver por un problema geopolítico y económico. A partir del Tratado de Libre Comercio, se abrieron las fronteras para la comida. Yo probé mi primera hamburguesa como a los 14 años. Y era de las hamburguesas
que traía los famosos chícharos, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Chícharos Burger, que era un puesto Y ambulante. que empezaban los hot dogs también, ¿no? Los hot dogs estaban afuera, 3 o 4 puestos de hot Nada dogs más. aquí en el León. Y las hamburguesas eran que traían los chícharos y después las hamburguesas de mi amigo Quintanilla. Saludos Sí. a Miguel Ángel Quintanilla. Que tenías un puesto ahí, al lado de la Michoacana. Sí, donde sí, está sí. ahorita ahí. Bueno, yo tenía como 14 años, yo ahí conocí a Miguel Quintanilla. Eran las primeras hamburguesas, ya empezaron a salir después otras de Paco, algo así, ¿no? Sí, Hamburguesas de algo así. Paco. Y ya, no sé, todo el Y mundo ya come las hamburguesas. cadenas, Yo después. tenía 14 años, mis hijos no sabían decir McDonald's y ya habían probado su cajita feliz con sus hamburguesas. Entonces, el trigo y el consumo de harinas refinadas vino a cambiar la cultura de la tortilla y del consumo del maíz. No se ha dejado porque es nuestra base de alimentación, pero el Tratado de Libre Comercio abrió la frontera para que aumentara el consumo de harinas y aumentara la obesidad y con ello las enfermedades. Estamos hablando que ya el Tratado de Libre Comercio en enero cumple ¿qué? 30 años, ¿no? Sí, fácil. Sí, 30 años, porque fue en la época de Salinas de Gortari. Fue en el 94, ¿no? Sí, con el famoso, sí, no se nos va a olvidar por el famoso fallo de enero, el Así 2 es. de diciembre, perdón. Ajá. Sí, me acuerdo que va de la mano con el ejército zapatista, ¿te acuerdas? Así es. El Tratado de Libre Comercio entra en vigor y cambia cambia la economía, cambia el consumo, cambia la alimentación de los mexicanos. Pero ahorita, Y si le agregamos tanto químico que le ponen ahorita a todos los alimentos, entonces eso vino a cambiar la epidemiología de nosotros, pero adoptamos eso, pero no adoptamos la forma de vivir de los gringos tampoco, porque los gringos tienen otro sistema donde hay educación física en serio, llevan programas de ¿cómo se llama? De deporte más fuertes que los de aquí, mejor Sí. organizados. ¿Te acuerdas cuando llevamos el deporte, Deporte. nosotros, era juego nada más en realidad. llegaban, nos ponían a hacer un poquito de calistenia, 10 minutos, agarraban un balón de básquet, un balón de vóley, lo que quieran Y hacer. juegan, órale. Se acabó, y era 1 hora a la semana. Y me acuerdo que luego hasta nos ponían a cantar, mujeres contra hombres, No. en educación física. Pero era 1 hora a la semana, ¿te imaginas? Una hora. Tiene que ser diario eso, por lo menos 1 hora diaria, por lo menos. Creo que los mexicanos nos falta mucha cultura en ese sentido, ¿no? Cultura en la alimentación, en los cuidados, en la prevención. Claro, o sea, como repito, a partir de la globalización y a partir de que, pues, tú puedes estar ahorita aquí y amanecer en China y luego desayunar en París y todo, así también corren las noticias, corren los productos y se va modificando la forma de ser nosotros. Acuérdate que el maíz es la base de la alimentación de los pueblos del río Bravo para abajo, ¿no? Pero eso se ha ido modificando y hemos optado. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir vamos a hacer maratón de Netflix, ¿no? Todo el día en la cama, ahorita sobre todo que hace frío y dicen vamos a echar una película y todo eso. Entonces todo eso ha modificado la formación. Sí, definitivo. Ahorita, por ejemplo, ya no se hacen las palomitas naturales, ya son de microondas, ¿no? Otra cosa que nos afecta más. Mi mamá me acuerdo que iba diario al mercado. Mi mamá salía diario al mercado, iba ¿Sí? hasta 2 veces. No teníamos refrigerador en ese entonces nosotros. Entonces No. tenías que comer todo fresco. Ahorita, ¿qué hicimos? Para subir el elevador, para ir al Oxxo, en carro. Y a veces está en la esquina. Y en las ciudades grandes, escaleras eléctricas, todo, o le marcas a la aplicación y ya llega Didi, llega Uber, llegan todos. Entonces no nos movemos. Yo considero, y a partir de muchos estudios que hemos revisado nosotros, la base del éxito y de tener una salud buena hasta edades avanzadas o mantenerse sano es el movimiento. El paciente debe estar en movimiento, debe subir, debe bajar escaleras, debe caminar, debe conservarse, porque el momento que tú guardas un reposo excesivo, te vuelves sedentario. Sí. Y acuérdate que la evolución del hombre fue a partir de que tuvimos en 2 extremidades, a partir que empezamos a caminar y a movernos. No vayamos para atrás, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ya para cerrar, no sé si tienes alguna otra pregunta
En realidad no, creo que ha sido muy claro toda la información que nos has brindado, amigo. Si alguien desea contactarte, ¿tienes alguna red o algo para sí. que te localicen? Pueden buscarme como www.floresnazario.com o incluso en Google pones Dr. Flores Nazario y aparecen los datos. Yo estoy en la Ciudad de México, principalmente en la ciudad de Morelia, Michoacán. Antes vivía solamente en la Ciudad de México, actualmente ya vivo en la ciudad de bellísima ciudad de Morelia, Michoacán. Pero todavía veo algunos casos en la Ciudad de México cuando me llaman y en redes sociales me pueden buscar. He tenido el honor y el gusto de atender a algunos paisanos de aquí de Acayucan que me han ido a buscar. Otras de las enfermedades que nosotros manejamos, ya para cerrar, ponemos catéteres cuando los pacientes están dializándose, que dicen que ya no se pueden dializar. Nosotros buscamos la manera de ponerle un catéter, hacer una fístula para hemodiálisis. Si tienen cáncer, le ponemos un catéter para que por ahí le pongan la quimioterapia a los pacientes con cáncer. Ya muy grave. Colaboramos con otros colegas para otro tipo de cirugías, hacemos estudios de la circulación, rescatamos extremidades cuando ya están a punto de perderse, vemos trombosis venosas profundas y un gran número de enfermedades que no solamente implican las varices o insuficiencia venosa. Incluso si se meten a la página, ahí podemos ver cuáles son las enfermedades que tratamos los angiólogos y los cirujanos vasculares. Y no me quiero despedir sin antes aclarar, porque luego me preguntan la diferencia entre un angiólogo y un flebólogo. La flebología es una rama de la angiología, pero que en otros países está normada, está estructurada con un programa de estudio universitario, hablado también por un hospital. Eso principalmente en Argentina, en algunos lugares de Colombia existe el flebólogo como tal. Pero aquí en México la flebología no existe como una especialidad avalada y reconocida por la Dirección General de Profesiones. ¿Sí? Hay cursos, hay diplomados, hay gente que se va, pero no. El angiólogo como tal, en tu caso, un servidor, hice primero medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana, luego presenté el examen de residencias médicas para hacer cirugía general. Hice la especialidad de cirugía general, operar vesículas, hernias, apéndices y todo, y después hice otro examen para entrar a la subespecialidad de angiología y cirugía vascular, la cual hice en el Hospital Adolfo López Mateos del Iste, avalada por el Departamento de Posgrado de la UNAM. Y otros cursos y congresos que pues, ya son muchos, cada año siempre estamos en constante renovación. Entonces el angiólogo es un médico cirujano, subespecialista, que ya hizo medicina, cirugía y angiología. No somos una persona improvisada, o somos amateurs o fans de una especialidad. Porque es triste ver cómo llegan los pacientes engañados, frustrados, estafados y en el peor de los casos complicados porque se van por lo barato, por lo económico, precisamente debido a que somos tan pocos angiólogos que en ese hueco que no estamos cubriendo nosotros aprovechan para meterse. O sea, no caigan, fíjense bien, ahora en internet es muy fácil ver quién es quién. Cuando pones cédula, el nombre debe estar en la Dirección General de Profesiones. Y pues me da mucho gusto haber estado contigo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, pues con toda confianza y que no sea la última, ¿no? Claro que no, vamos a estar contigo bastante tiempo, vas a ver. Es muy interesante todo lo que nos has platicado y sobre todo, amigo, de verdad, muchas gracias y estoy muy orgullosa de contar con tu amistad y por toda tu sapiencia en lo que es tu carrera. No, pues a mí me da más gusto regresar a la tierra que me vio nacer y estar con una amiga tan destacada como lo eres tú. Muchas gracias, amigo. Y auditorio, recuerden que nos vamos a estar viendo en este programa de Desayunando con. No se pierdan la próxima entrevista. Hasta pronto.